tenemos el privilegio de recibir a una distinguida invitada y la misma es médico egresado con honores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en medicina interna por la segunda cátedra de clínica del Hospital de Clínicas, especialista en endocrinología y metabolismo del Hospital de Clínicas, especialista en diabetes, miembro certificado de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología, miembro certificada de la Sociedad Paraguaya de Diabetes. El Rotary Club Asunción Palma tiene el agrado y tiene el honor de recibir a la doctora Jessica Pozo. Bienvenida, doctora. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación y les agradezco porque vamos a compartir hoy esta charla donde, como dijo bien el doctor, vamos a conocer más sobre esta enfermedad silenciosa que es la diabetes, y la única forma de poder prevenirla es sabiendo, ¿verdad?, los síntomas y signos de esta patología. Muchísimas gracias. Bueno, Ya. ahora... Nos quedamos con usted, doctora. Dale, un gusto. Aquí. Ay, no sé si ven la pantalla. Sí, se ve. Están pudiendo visualizar. Bueno, hoy queremos charlar en forma sencilla y práctica sobre esta enfermedad que es la diabetes. Un ratito. Bueno, para hacer un breve resumen de lo que es esta enfermedad, comentarles que la diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina. Como siempre les comento a los pacientes, todos producimos insulina, de hecho sin esta hormona no podemos vivir, pero en los pacientes que padecen esta enfermedad, esta secreción está disminuida, ¿sí? Y es la hormona que por excelencia regula los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Y hay otro factor que incide también en esta patología, que es cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. O sea que hay dos factores aquí. Hay una disminución en la producción de insulina y también la poca insulina que ya produce el paciente en un determinado tiempo no puede penetrar correctamente a los tejidos, que es lo que llamamos insulinoresistencia, y que van a escuchar mucho ese término, se utiliza bastante actualmente. Bueno, ¿por qué elegimos se eligió esta charla? Porque en noviembre, todo noviembre utilizamos, ¿verdad?, para concienciar acerca de esta patología, específicamente el 14 de noviembre. Y como ven, no es solamente el cáncer de próstata que utiliza el color azul, nosotros también lo utilizamos. Y el símbolo que utilizamos es este círculo, ¿verdad? El círculo en muchas culturas representa la salud y la vida, y el color azul es el color del cielo que une a las naciones y el color de las Naciones Unidas, ¿verdad? Ese significado tiene el círculo azul en diabetes. Bueno, para que entiendan un poco la importancia de esta enfermedad, tenemos que conocer un poco la prevalencia a nivel mundial, o sea que cuántos pacientes actualmente tienen esta patología. Como ven, más de 400 millones de personas, de adultos, tienen esta patología. Esto fue esta prevalencia ya data del año 2019 y aproximadamente un 9.3% de la población mundial lo tiene, ¿verdad? Pero las estimaciones nos dicen que para el 2030 más de 500 millones de personas van a tener diabetes, ¿verdad? Es un número importante, aproximadamente 10,2% de la población, y para el 2045 la OMS estima que llegaremos a 700 millones de personas a nivel mundial con diabetes, aproximadamente un 10,9% de la población mundial. ¿Y qué pasa con los niños? Porque estos números que les estoy comentando se refieren más a los adultos.
Se estima que 1,1 millones de niños tienen diabetes tipo 1, pero no tenemos registros de la diabetes tipo 2 en el mundo, ¿verdad? No se puede estimar porque muchas veces en los niños no podemos hacer análisis de rutina también como en los adultos. Bueno, ¿y qué pasa en nuestro país? En nuestro país, según la encuesta del año 2012 del Ministerio de Salud Pública, arrojó que existe aproximadamente un 9,7% de la población paraguaya con diabetes. Claro que esta es una encuesta y es el único dato que tenemos hasta el 2020, ¿sí? Pero en el año 2016 saltó otro dato, que 1 de cada 4 paraguayos tiene obesidad. O sea que el 25% de los paraguayos es obeso. Y si tomamos también el sobrepeso, sabemos que 2 de cada 3 paraguayos tienen sobrepeso y obesidad, que es la madre de la diabetes, como diríamos, ¿sí? O sea, son números muy importantes. Y otro dato muy importante que saltó de esta encuesta del año 2016 también es que el 84% de las familias paraguayas no optan por incluir en su dieta cotidiana frutas y verduras, y esto es imitado por los menores que prefieren comer la comida chatarra cuando les toca elegir. O sea que el ejemplo ya viene de los adultos y esto lo imitan nuestros chicos. Ven que casi el 90% no incluye frutas ni verduras en su alimento. Para que tengan una idea de cómo se clasifica esta enfermedad, tenemos que saber que existen 4 grandes grupos, pero yo les voy a hablar de la más prevalente, que es la diabetes tipo 2. Tenemos en primer lugar la diabetes tipo 1, que es la que se presenta con mayor frecuencia en los niños y en donde ocurre una destrucción autoinmune de todas las células pancreáticas, o sea que el chico inmediatamente deja de producir toda la insulina y por eso que ellos necesitan insulina para vivir, ¿verdad? Y gracias al programa también del Ministerio de Salud, nuestros pacientes con diabetes tipo 1 están cubiertos totalmente actualmente con las insulinas basales ultra rápidas, incluso las tiritas reactivas y el glucómetro, y les agradezco muchísimo porque hay otros países de la región que no cuentan con esta cobertura. Luego tenemos la diabetes mellitus de tipo 2, que es más del 80% de nuestros pacientes padecen esta enfermedad. Generalmente se da en personas adultas con sobrepeso y obesidad, donde se pierde en forma progresiva la función de la insulina. Luego tenemos un subgrupo que estamos viendo con muchísima frecuencia, que es la diabetes mellitus gestacional, que es la diabetes que se presenta en el segundo o tercer trimestre ya del embarazo y que se relaciona sobre todo, como les había dicho, con el sedentarismo, la mala alimentación y la carga genética. Es impresionante la cantidad de pacientes embarazadas que estamos recibiendo actualmente en consultorio con esta enfermedad. Y también tenemos otros tipos de diabetes para que sepan que existen, que son los secundarios a fármacos, que vemos mucho también en nuestro país por la automedicación, por ejemplo con los corticoides. Los pacientes van al almacén de la esquina y ahí les recetan los corticoides para los dolores, ¿verdad? De rodillas, de columnas. Es impresionante la automedicación y quiero que sepan que esto también lleva a una diabetes secundaria. También las infecciones virales que pueden producir destrucción del páncreas, la pancreatitis misma o las alteraciones genéticas. Aquí les resalté la diabetes tipo 2, ¿verdad? Como les dije que es la más frecuente y como ven se asocia muchísimo con el sobrepeso, con la mala alimentación, con el sedentarismo, ¿verdad? Y también con la carga genética. Es muy importante saber si nuestros padres tienen o tuvieron, ¿verdad? Los abuelos, los familiares de primer grado, ¿verdad? Y de segundo grado y los hermanos. Eso pesa mucho al momento de hacer el diagnóstico. Y una pregunta que con mucha frecuencia nos hacen los pacientes es que, bueno, ¿y cuándo entonces yo tengo que hacerme los estudios para saber si soy diabético? Porque como que hay tanto, ¿me hago nomás ya o qué tengo que saber? Bueno, se hicieron actualmente tabulado unos parámetros que tenemos en cuenta para saber cuándo pedirle al paciente los estudios de diagnóstico, ¿ya?
Bueno, entonces, en todos los adultos, si ese paciente ya tiene sobrepeso u obesidad, que dijimos que 2 de cada 3 paraguayos tienen sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Y aparte de eso tiene uno de estos factores de riesgo. Por ejemplo, familiares de primer grado con diabetes, como le dije, el padre, la madre o los hermanos, ¿verdad? También pesan a la hora de pedir los estudios diagnósticos, ¿verdad? El sedentarismo. Si una persona tiene sobrepeso y es sedentaria, ya basta como factores de riesgo para hacerse los estudios. No importa la edad en el adulto. La hipertensión, cuando las cifras tensionales son mayores a 140/90, que el paciente tenga colesterol o triglicéridos altos, y la raza. Nosotros los latinos, por ser latinos, ya tenemos de por sí una carga genética aumentada, ¿no? Y las mujeres con historia de diabetes mellitus gestacional. También las mujeres que padecen de síndrome ovario poliquístico tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes, una historia de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, los infartos, los derrames, las enfermedades vasculares periféricas, y condiciones asociadas a insulinoresistencia que les voy a mostrar para que vean un poquito las imágenes, como la acantosis nigricans o la obesidad severa. Cuando yo me hago los estudios y veo que este valor de hemoglobina glicada está por encima de 5.7%, o mi azúcar ya me sale más de 100, ojo, porque muchos laboratorios marcan un valor un poco más alto, siempre les recalco que más de 100 ya es una glucosa alterada en ayunas, ¿sí? Y un test de tolerancia de glucosa alterada, ¿verdad? Que es que cuando tomamos ese vasito de agua azucarada en el laboratorio, y a las 2 horas ya nos da más de 140. Y en todos los pacientes tenemos que hacer el screening de diabetes a partir de los 45 años, no importa que tenga o que no tenga. Los anteriores factores de riesgo eran para los que tienen menos de esta edad, pero a partir de los 45 todos debemos de chequearnos ya, ¿sí? Bueno, para que sepan lo que es la acantosis, porque se ve muchísimo, les voy a mostrar unas imágenes que son esas manchas hiperpigmentadas que aparecen en la zona de los pliegues, como ven en el cuello, ¿verdad? Puede aparecer en las axilas, en las manos, en los codos, en las rodillas. ¿Y de qué nos habla esto? ¿Verdad? Esto no, muchas veces el paciente se hace un estudio y me dice, doctora, mi azúcar está bien, pero nosotros vemos y con muchísima frecuencia la acantosis, entonces ya nos habla de que ese paciente está luchando, ¿verdad? Para no llegar a un azúcar alta, ya son las fases previas de la diabetes, ¿verdad? Donde aumenta la insulina para contrarrestar el aumento del azúcar. Entonces, es como que nuestro cuerpo ya nos está hablando de eso, ¿verdad? Para tener muy en cuenta. No, es una suciedad y a veces nos dicen, pero yo ya me lavé con todos los jabones y no sale la mancha, o es mi cadena, y no es la cadena, es la acantosis, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que saber que si tenemos en nuestro análisis una glucemia en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro, o una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%, o en el test de tolerancia donde se toma ese vasito de agua azucarada tenemos mayor o igual a 200 a las 2 horas, son parámetros diagnósticos de diabetes, ¿sí? O si de repente tenemos estas 4P que les puse aquí y nos tomamos el azúcar en cualquier momento del día y tenemos más de 200, ya podemos hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son las 4P? ¿Verdad? La polidipsia, que el paciente empieza a tener sed, toma agua y cada vez tiene más sed. Poliuria, que orina mucho y con frecuencia. El paciente nos dice, doctora, me levanto 4, 5, 6 veces a la noche para ir al baño y antes yo no era así. La polifagia, tengo hambre, no puedo dejar de comer, y la pérdida de peso. Uno le ve al paciente con 10 kilos menos y él refiere que come sin parar, orina mucho y tiene mucha sed. Esos síntomas son muy característicos de que estamos en niveles de azúcar bastante altos. Generalmente cuando el paciente está con estos síntomas ya tiene niveles de 300, a veces de 400 de azúcar en sangre. Ya son niveles bastante altos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando un paciente tiene diabetes y debemos iniciar el tratamiento, ¿sí?
Aquí les puse un dogma muy importante en diabetes, que es que el tratamiento debe ser individualizado y multidisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Ningún paciente es igual al otro. Juan no es igual a María, ni María es igual a Pedro. Para cada paciente es como hacer un traje a medida, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, no porque mi vecino toma metformina, a mí me va a hacer bien también la metformina, ¿sí? Cada paciente es diferente. Y multidisciplinario se refiere a que varios médicos tienen que entrar a cuidar a este paciente, ya sea el clínico, el endocrinólogo, el diabetólogo, la nutricionista, el entrenador personal, ¿verdad? Y todos los especialistas que hagan falta. Bueno, entonces yo les puse unos tips para que tengan en cuenta, ¿verdad? Para muchas personas con diabetes la parte más difícil del plan de tratamiento es determinar qué comer y seguir un plan de comidas, ¿verdad? Eso es lo más difícil con lo que chocamos al inicio del tratamiento. Y quiero que sepan que no existe un patrón de alimentación único, no es que debemos comer de esa forma y solo todo el día lechuga y tomate y suprimimos todo el arroz, el fideo y todo lo que hay. No, no es así. Y hay que planificar la comida en forma individualizada. A todas las personas con diabetes se les debe ofrecer un plan alimentario individualizado, vuelvo a repetir, proporcionado por un dietista registrado que tenga conocimientos y habilidades para proporcionar un esquema. Vuelvo a decir, no porque mi hermano está usando ese esquema de la dieta keto o lo que sea, yo voy a usar eso. No, no es así, ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo mejor para cada paciente. Bueno, y trabajar en patrones alimentarios saludables. Le tenemos que enseñar a comer al paciente, ¿sí? No es decirle a las 7 come esto, a las 9 esto, sino que le enseñamos a comer con lo que tiene en la casa al paciente, hasta con el guiso. Siempre les digo que pueden hacer su dieta. No hace falta gastar muchísimo y después no tenemos para comprar ni para los medicamentos, ¿verdad? Sino con lo que tenemos en la casa podemos hacer la dieta, entre comillas, pero yo le llamo más luego plan alimentario por eso. Y no enfatizar en los diferentes tipos de dietas, sino enseñarle patrones alimentarios son los a comer le tenemos que enseñar. Así el paciente mantiene el placer de comer y el vínculo social, no que el paciente se aparte y coma antes del almuerzo principal o coma solo y se sienta frustrado porque no puede ver lo que hay en la mesa porque él quiere comer también. Él tiene que comer con la familia. Bueno, aquí les puse una imagen de lo que usamos muchísimo en consultorio, un método muy fácil y básico que le enseñamos al paciente, que es el método del plato. Como ven ahí tenemos un plato que está dividido en dos mitades y una de las mitades a su vez se vuelve a dividir. ¿Para qué? Para que con ese plato ellos puedan cargar. Como ven, en la mitad del plato figura que tenemos que siempre cargar vegetales, ¿sí? Y dentro de los vegetales tenemos todo, las espinacas, lechuga, pepino, las ensaladas en general. En el cuarto del plato cargamos los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos, verdad? Son los que nos aportan la glucosa, ¿verdad? En forma rápida y están representados por el arroz, los fideos, las pastas, el maíz, en general las legumbres, la papa y el pan, ¿verdad? Acuérdense el cuarto del plato y procuren de que sean siempre integrales, ¿verdad? Y las proteínas que están representadas por las carnes y los huevos básicamente, ¿sí? El queso también tiene mucha albúmina, ¿verdad? Tiene proteínas y preferimos que sean las carnes blancas sobre todo. Bueno, algunas sugerencias: dar prioridad a los alimentos frescos y de temporada y evitar los procesados como la comida chatarra. No decir, no puedo comer luego, muchos pacientes, yo no sirvo el mamón, yo no sirvo la sandía, o sea, al final no sirve nada, y es mentira, se sirve de todo, pero tiene que aprender a comer y las porciones correctas. Entre los alimentos que tienen proteínas, utilizar el huevo, que está muy satanizado por el tema del colesterol, pero en realidad es una buenísima fuente de proteínas, de ácidos grasos buenos para el corazón, o sea que coman huevo. Elegir las carnes blancas, sobre todo el pollo, el pavo,
los pescados, el atún que es económico, las sardinas, y para los que pueden comprar un poco más incluso el salmón, y los blancos como la merluza. Disminuir el consumo de carnes rojas y priorizar los alimentos integrales agregados al pan, arroz y pastas, ¿sí? Agregar siempre mucha fibra, porque eso disminuye la expulsión de la glucemia después de los alimentos, y el tipo de cocción que sea con poca grasa, al vapor, al horno, hervidos, salteados, podemos usar también el microondas y se pueden agregar especias. Fraccionar las comidas, tratar de evitar esos ayunos prolongados. A veces salimos de la casa muy temprano, a las 6 de la mañana, y después me dice el paciente, yo llego a las 2 de la tarde, ¿y qué comiste? Y no comí nada. Y queremos llegar a la casa solamente para comer lo que hay y lo que no hay, ¿verdad? Llegamos con mucha ansiedad y con muchísima hambre. Entonces siempre les recomendamos que lleven algún recreo para cortar la media mañana, no saltar las comidas, ¿sí? Y disfrutar el momento y compartir en familia, eso calma también la ansiedad. Sobre todo buen estado de hidratación en nuestro país con este calor, evitando los jugos, ¿sí? Otro tema también es el de los jugos. Yo tomo mucho jugo, me dice, yo como muy sano y tomo mucho jugo, me toman 2-3 litros de jugo, y en la fruta, cuando está en forma de jugo, ya tiene la fructosa ahí lista para absorberse, entonces produce mucha hiperglucemia. Por eso le pedimos a los pacientes que eviten los jugos y que coman más la fruta entera, ¿sí? Evitar las gaseosas y disminuir, ojo, no digo suprimir, disminuir el consumo de alcohol. Se puede tomar también alcohol, pero en las porciones recomendadas. Bueno, otro tema muy importante es la actividad física. ¿Qué debemos sugerir a los niños y adolescentes, sobre todo ahora en la pandemia, que todos estuvimos muy inactivos, ¿verdad? Fíjense que para los niños se necesita 60 minutos o más al día de ejercicio aeróbico intenso, moderado a vigoroso. O sea que todos nuestros chicos tienen que hacer más de 1 hora de actividad física todos los días. Que se trepen, que hagan algo, pero no pueden quedarse quietos, ¿verdad? Nosotros estamos viendo actualmente en consultorio, que no es mi especialidad, pero igual nos llegan los niños de 9 años con prediabetes, hígado graso. Es desesperante, con una acantosis importantísima y cosa que no veíamos antes, ¿verdad? Esto es sobre todo por el sedentarismo. También insistir en el fortalecimiento muscular en los chicos y a nivel óseo, al menos 3 días a la semana, que hagan deportes como natación, fútbol, ¿verdad? Ejercicios que fortalezcan a nivel muscular y óseo, porque están creciendo todavía ellos, ¿sí? Y en los adultos, ¿qué se recomienda? Actividad aeróbica. ¿Qué significa actividad aeróbica? Cinta, bici, caminata, trote, baile, zumba, lo que les guste hacer, por lo menos 150 minutos por semana. Eso sería hacer 30 minutos 5 veces a la semana, o 50 minutos 3 veces, completar los 150. Y también otra cosa para los adultos, lo mismo, no es solo caminata, sino hacer también ejercicio de fortalecimiento muscular. Sáquense de la cabeza que con la caminata sola ya está. No, es un error muy grande que inculcamos a los pacientes. Tienen que hacer también fortalecimiento muscular. ¿Cómo puedo hacer? Para las mujeres, pilates es súper bueno, se puede hacer hidrogym, se puede hacer trote, algún deporte que les guste, no solo la caminata rápida, ¿sí? Y también las pesitas. Y en los adultos mayores recomendamos ejercicios de equilibrio y flexibilidad, porque cuando el paciente se queda quieto, va perdiendo también la masa muscular, ¿verdad? Después el paciente ya pierde el equilibrio y después nos vienen las caídas, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo el equilibrio y flexibilidad. Entonces, acuérdense que no se contenten con las caminatas, fortalezcan los músculos también, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Si yo voy a hablar de beneficios de actividad física, vamos a hablar acá una semana, pero para que tengan una idea de los beneficios de la actividad física, les menciono algunos. Mejora el control de la glucosa en sangre, contribuye a la pérdida de peso, mejora el bienestar,
y aumenta la aptitud física cardiovascular, o sea, el paciente tiene más resistencia a nivel cardíaco, ¿verdad? Nos dicen siempre, antes yo caminaba 4 cuadras y ya me apretaba el pecho, y ahora hago 1 hora sin problema, ¿verdad? Tienen muchísima más resistencia a medida que van avanzando en la caminata, mayor fuerza muscular, mejoran la sensibilidad a la insulina, esa acantosis, ¿verdad? Y la resistencia a la insulina mejora muchísimo con la caminata, disminuyen los triglicéridos y el LDL, que es el colesterol malo, y disminuye la circunferencia de cintura, que es la grasa malísima que infiltra todos los órganos, y también disminuye la masa corporal. Mejora la movilidad y el equilibrio. Bueno, con respecto a la medicación, les voy a hacer así una pequeña mención para que tengan una idea cuáles son los fármacos que utilizamos hoy en día, ¿verdad? Están los antidiabéticos orales, que son las pastillas, están las insulinas, que son inyectables, y un nuevo grupo que quiero por lo menos que quede en su cabeza, que se llaman análogos de GLP-1, que son inyectables. Quiero que sepan que en estos últimos años la cantidad de fármacos para la diabetes ha crecido enormemente. Es impresionante la calidad de los fármacos que tenemos actualmente. No solamente bajan el azúcar, dan protección cardiovascular, renal e incluso bajan de peso, ¿verdad? O sea que estamos en otro nivel de medicación actualmente. Bueno, con respecto a las pastillas, como ven ahí, muchísimos tipos de fármacos orales tenemos, ¿sí? Pero para que sepan elegir y para que tengan en cuenta a la hora de que sean medicados, tienen que saber que, como les mencioné, hay fármacos de nueva generación que no solo bajan el azúcar, como les mencioné, sino que actúan en la pérdida de peso, bajan de peso en los fármacos nuevos, sepan eso. Algunos mejoran la hipertensión, otros bajan también los lípidos, otros mejoran el hígado graso, otros cuidan el riñón y el corazón, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también cuando vamos a utilizar que sean una o pocas tomas al día para que tenga mayor adherencia al paciente, que tenga pocos efectos adversos, ¿sí? Que no produzcan los famosos bajones de azúcar tan molestosos, que también los fármacos nuevos ya no hacen eso. Y no aumenten de peso como eran los fármacos más viejos, o incluso bajen de peso como lo hacen los nuevos, para que tengan en cuenta, ¿sí? El tema es el costo, ¿verdad? Todos estos fármacos nuevos son muy costosos. Entonces siempre tenemos que poner en la balanza y ver cuánto estamos dispuestos a invertir, no sería gastar, cuánto estamos dispuestos a invertir en nuestra salud, ¿sí? Bueno, los inyectables tenemos las insulinas y los análogos de GLP-1, para que vean cómo ya todos conocen cómo venían antes las presentaciones de insulina, el frasquito y la famosa jeringa, que hoy día están reemplazados por los pen y lapiceras, que son fantásticos, son fáciles de llevar, no hacen falta cargarse, ya están cargaditos, y la aguja que tiene, como ven ahí, son minúsculas las agujas, tienen aproximadamente 4 milímetros, como un pelito, como un pelo de la cabeza, siempre les digo a los pacientes, ahí ven, 4 milímetros, prácticamente ni se siente, parece como un pinchazo de un mosquito, así que no le tengan miedo a los penos lapiceras, ¿sí? Y dentro de los análogos de GLP-1, ¿por qué quería tanto mencionarles estos fármacos? Porque son los nuevos fármacos, estos no son insulina, mucho ojo. Ahí ven lo que tenemos en Paraguay, incluso IPS ya tiene la Victoza, que ven ahí a la izquierda. Estos fármacos, aparte de controlar el azúcar, bajan de peso, como les dije, dan protección cardiovascular, renal, influyen un poco en la pérdida del hígado graso. Son fantásticos. Sí, sus costos son a veces prohibitivos, por eso les menciono que tiene IPS para que sepan, ¿sí? Se combinan con las insulinas y con los antidiabéticos. Después el otro que tenemos, le menciono las marcas porque no hay competencia, es el Soliqua, que es de Sanofi, que sí tiene insulina con otro análogo de GLP-1 que hacen que no se sienta ese aumento de peso que a veces vemos con las insulinas, ¿sí? Y otro que el de abajo mismo que está, que ven ahí, es el Ozempic, que todavía no tenemos en Paraguay.
ya hay en la región y estos son fármacos que se aplican una vez a la semana. Así de importante es el avance. Solamente una vez a la semana. Esto, Dios mediante, ya van a llegar el año que viene más o menos a nuestro país. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es el automonitoreo. Valeria, ¿cuánto es, mamá? ¿Cómo me hago el control del azúcar o el automonitoreo? Como ven ahí, es súper sencillo. Valeria, ¿cuánto es? Siempre tenemos que preparar, verá, la agujita para controlar el azúcar, para pincharnos el dedito, lavar las manos con agua y jabón, no usar alcohol, está ahí bien recalcado, no se usa alcohol para controlar el azúcar, ¿verdad? Con el glucómetro, poner el dedito hacia abajo y pinchar a los laterales de los dedos. Cualquiera de los 10 dedos podemos utilizar para controlarnos el azúcar, incluso el lóbulo de la oreja, ¿sí? Luego, una vez que nos pinchamos, sale, como ven abajo, la gotita de sangre y eso metemos en la tira reactiva y luego ya nos lee el glucómetro, ¿sí? Es súper sencillo la toma de la glucosa en capilar, ¿sí? Para que vean. Y por último mencionar a las complicaciones. Sepan que hay complicaciones y complicaciones en esta patología. Están las agudas, ¿verdad? Que requieren internación inmediata del paciente. Generalmente el paciente se interna en una UTI o una unidad de cuidados intensivos para goteo continuo de insulina. Y sepan también que el paciente diabético descompensado que se interna es uno de los pacientes que más dinero gasta entre todos los pacientes complicados de cualquier patología. Siempre les digo que lo que van a gastar en un día de terapia van a gastar en años de tratamiento bien llevado. Altísimo es el costo del paciente internado porque generalmente ya se infarta, hacen derrames, hacen crisis hipertensiva acompañada, o sea que muchísimas complicaciones son las agudas. Y las crónicas son las que afectan a cada órgano en particular, ¿verdad? Como el corazón, los vasos sanguíneos, el cerebro, los ojos, los riñones, los miembros inferiores y los pies, ¿verdad? Etcétera. Bueno, aquí les muestro una fotito de las complicaciones crónicas. Sepan que el paciente diabético de por sí generalmente es un paciente de alto riesgo o muy alto riesgo para padecer enfermedades cardíacas, ¿sí? Y los infartos en el diabético son silentes. Si bien ven que hay este señor se toca el corazón, el paciente diabético muchas veces ni siente que tiene infartos, por eso en los chequeos de rutina detectamos infartos anteriores, ¿sí? Es súper traicionera esta enfermedad. También los accidentes cerebrovasculares donde se produce el famoso media red que dicen los pacientes, la paresia o la plejía de una mitad del cuerpo, que eso ya lo arrastramos de por vida. Otra complicación muy frecuente es el pie diabético. Nuestro pan de cada día es ver los pies diabéticos porque el paciente pierde la sensibilidad en los pies. Entonces no siente el pinchazo, no siente la picadura y esa pequeña raspadura o picadura se convierte después en una úlcera que ya cuesta muchísimo curar y que lleva a las amputaciones. Por eso el cuidado de los pies en estos pacientes es fundamental. Después las retinopatías que llevan a la ceguera. Estas son las complicaciones crónicas y la diálisis. El paciente, la causa mayor, ¿verdad?, que lleva diálisis a nivel mundial actualmente es la diabetes, ¿sí? La mayor parte de los pacientes dializados son pacientes, la primera causa es la diabetes. Y por último, el mejor tratamiento para evitar las complicaciones es la prevención. Lo mejor que podemos hacer es trabajar en prevención con un estilo de vida saludable, alimentación balanceada, ejercicio, ¿verdad? Y hacernos los chequeos cuando correspondan. Y también dejar el hábito de fumar. En resumen, la diabetes es una enfermedad crónica muy prevalente y en aumento. Actualmente existen más de 400 millones de personas con esta enfermedad a nivel mundial. Se clasifica en 4 grandes grupos, pero la más frecuente es la de tipo 2, como les había mencionado. Se presenta generalmente la tipo 2 en adultos con sobrepeso y obesidad y sedentarismo como factores principales de riesgo, observándose rápido aumento en niños y adolescentes en los últimos años.
existen gran variedad de nuevos fármacos orales e inyectables con muchos beneficios y las complicaciones pueden evitarse manteniendo un buen control de la glucosa, ejercicios, alimentación saludable y la medicación correcta. Muchísimas gracias y espero que les haya servido de algo esta charla. Gracias, doctora. Un honor realmente escucharla y aprender, ¿verdad? Porque está una enfermedad silenciosa también ahí, ¿verdad? Entonces, a cuidarnos muchísimo y gracias también por todas esas orientaciones que nos deja. Y como es de esperar ahora, creo que tenemos preguntas que la compañera Marielina estará moderando. Contigo, Marielina, ¿sí? Gracias, doctora. Dale, un gusto. Muchas gracias, Tere, querida doctora. Estas son algunas preguntas que nos han realizado. La primera dice, ¿cómo se puede diagnosticar de forma precoz la diabetes? Sí, justamente, como les había mencionado, a ver si les paso, una de las primeras diapositivas que les había pasado son los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta para decir, ¿será que tengo diabetes? Entonces, para hacer de forma más precoz, les voy a pasar aquí. ¿Cuándo debo realizarme los estudios para detección de diabetes, verdad? Entonces, tener en cuenta los factores de riesgo para poder detectar en forma precoz. Pero también hay una cuestión muy importante que hoy sabemos que cuando un paciente está diagnosticado de diabetes, ya pasaron a veces 7 o incluso 10 años de que empezaron ya las alteraciones en forma silenciosa, ¿sí? Y una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es esto, por ejemplo. El paciente viene totalmente con la glucosa de 80, pero uno le examina al paciente y lo primero que ve ya es un sobrepeso, le toma la presión, tiene hipertensión, le mira el cuello, tiene la acantosis, entonces ahí el médico debe ya, o el paciente mismo debe realizarse los estudios para empezar ya a tratarse y hacer cambio del estilo de vida. Mucho antes de que suba el azúcar, con examinar simplemente el cuello podemos darnos cuenta de esto, pesarnos y tomarnos la presión, ¿verdad? Y si sabemos que tenemos antecedentes, más estos factores de riesgo, como les dije, que una mujer haya tenido diabetes gestacional o haya tenido ovario poliquístico, o que tenga ya colesterol alto o triglicéridos altos, que tenga hipertensión o que tenga ya alguna enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Son todos factores de riesgo que nos hablan, ¿verdad? De que ya debemos chequearnos antes de que suba el azúcar. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta dice, una persona con múltiples patologías, ¿cómo puede realizar ejercicios? Sí, ese es un tema que charlamos mucho con el paciente, por eso que hablé de que debe ser en forma individualizada. Generalmente nuestros pacientes ya son adultos, con mucho sobrepeso, artrosis, entonces una opción muy importante y que está al alcance del paciente con diabetes, ¿verdad? Y que esta patología es, por ejemplo, los ejercicios en el agua. El hidrogin, que ahora está en auge en nuestro país. ¿Por qué? Porque la paciente o el paciente cuando entra en el agua es como que el agua soporta el peso del paciente, entonces no lastima sus articulaciones y puede hacer los ejercicios con mayor libertad, ¿verdad? En el agua. Otra opción también sería pilates cuando el paciente no puede tener mucha movilidad, ¿verdad? O acompañado ya cuando ya no podemos hacer esto, sí pedimos ayuda al fisioterapeuta o al kinesiólogo. Otra opción que se menciona también es que cuando el paciente no puede luego caminar, entonces se le pide que haga en su silla por lo menos ejercicio de fuerza muscular, ¿verdad? En las piernas y en los brazos. Algo tiene que hacer, pero tiene que tratar de moverse el paciente siempre. Excelente, doctora. Otra consulta. ¿Qué relación hay entre diabetes e infarto? Sí.
Hoy se sabe que, bueno, la primera causa de mortalidad a nivel mundial son los infartos, eso tienen que saber. Y también en diabetes, ¿verdad? Lo que más mata es el infarto. ¿Por qué? Porque el paciente, para que sepan, la diabetes de por sí es un marcador independiente de riesgo cardiovascular. O sea, el paciente con diabetes es un paciente de alto riesgo para enfermedad cardíaca. Por eso insistimos tanto en eso. Y una de las cosas que lo primero que mandamos a hacer luego de controlar el azúcar, por eso es un electro y un ecocardio, porque como les había mencionado, estos pacientes hacen infarto sin que sientan, ¿verdad? Un paciente que no tiene diabetes cuando hace infarto es el dolor que nunca se olvida, ¿verdad? Es un dolor terrible a nivel del pecho, pero el paciente con diabetes, como tiene anulada incluso las funciones autónomas, no siente el infarto. Entonces nosotros sí o sí tiene que saber el paciente con diabetes que se tiene que hacer una ecocardiografía por lo menos una vez al año, ¿sí? Y un electrocardiograma. Y entonces ahí nosotros ya detectamos que hay una zona de isquemia e infarto y ahí se pasa a lo siguiente, que sería un cateterismo o algo para tratar de, y colocar stent si fuese necesario para abrir esas arterias y tratar de que ese infarto no aumente, ¿verdad? Esa zona infartada o esa zona isquémica vieja. Entonces sepan que el paciente con diabetes es un paciente de alto riesgo para enfermedad cardíaca y siempre hagan su chequeo cardiovascular, sin excepción. Excelente, doctora. Otra consulta. ¿Mi bebé heredará diabetes o puedo prevenirlo de alguna manera? Bueno, ahí depende de qué tipo de diabetes. Me imagino que se refieren a la tipo 2, que es la más prevalente. Muchas mujeres embarazadas tienen miedo, sobre todo cuando hacen diabetes gestacional, que su bebé nazca con diabetes y eso no es así, ¿verdad? No tiene nada que ver. La diabetes gestacional es exclusiva de la madre, pero sí se sabe ahora por estudios que se están haciendo que ese bebé que es hijo de madre diabética tiene más chance de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro, ¿sí? Entonces, si tu mamá tuvo diabetes, sobre todo diabetes gestacional, vos, ¿verdad? Paciente, tenés más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro, sobre todo si no se cuidan los factores como les había mencionado. Si el chico luego todo el día come papa frita y está sentado frente a la tele jugando play y la mamá no toma también la responsabilidad de sacarlo, hacerle que haga actividad física y que coma saludable, ese es un chico candidato a tener diabetes, ¿sí? Más que nazca con diabetes, es para el futuro el riesgo. Perfecto. Otra consulta dice, tengo diabetes, ¿qué problemas puede suponer esto para mi embarazo? Tanto en la gestación como posterior en la etapa de amamantamiento. ¿Qué sucede con los medicamentos que consumo? Sí, generalmente sí hay una diabetes pregestacional, se llama eso, o sea que la mujer ya tiene diabetes antes de embarazar, de que quede embarazada. ¿Qué hacemos? Trabajamos intensamente antes con la paciente. La hacemos bajar de peso, controlamos lo más que podemos los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, o sea, le ponemos a punto a esa paciente, ¿sí? Si usamos pastillas, tratamos de quitar porque las pastillas actualmente nos están contraindicadas, las pastillas para controlar el azúcar, solamente se usan insulinas en el embarazo y no todas las insulinas. Hay algunas insulinas aprobadas y esas son las que utilizamos, ¿sí? El control glucémico en la embarazada es muchísimo más estricto y los objetivos son mucho más bajos, pero quiero que sepa esa mamá que si ella se tomó el tiempo de hacerse su chequeo prenatal, ya verá, preconcepcional sería, y se puso ella en forma física correcta, controló el azúcar, controló el colesterol, ella va a tener un embarazo súper tranquilo, no quiero que se preocupe. Lo más importante es trabajar antes de embarazarse. Y durante el embarazo, si requiere medicación, se usan las insulinas. Y en el amamantamiento también, ¿verdad? No se usan los antidiabéticos orales. Perfecto. Y una última consulta dice, ¿qué sucede si en el caso de una persona de insulina dependiente, qué sucede si deja de colocarse un día?
Y un solo día es muy difícil que le afecte mucho, pero generalmente el paciente que deja un día, después deja otro día, y después deja otro día, y después deja de aplicarse, y después nos viene al consultorio con una glicada de 13 y una glucemia en ayunas de 400, ¿verdad? Y cuando eso se hace en forma repetitiva, por más que el paciente en ese momento no lo sienta, el cuerpo silenciosamente se va dañando y a la larga produce complicaciones, las complicaciones crónicas que les mostré, ¿verdad? Porque como le dije, esta es una enfermedad muy traicionera y silenciosa. No sentimos hasta que nos pasa lo que les mostré, ¿verdad? Los infartos y los derrames. Doctora, tenemos muchas consultas más, pero en honor al tiempo, por una cuestión de celeridad, entonces llegamos al final con las preguntas, agradeciendo desde ya su mejor y mayor predisposición para esta charla. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes y no se imaginan lo importante que es para nosotros los médicos tener este espacio para concientizarle a toda la población sobre esta enfermedad, porque diabetes es igual a educación. El paciente que no está educado en diabetes nunca va a poder tener un tratamiento exitoso, ¿sí? Esto es educación y más educación. Y muchísimas gracias al Rotary por la invitación. Gracias a todos y al presidente, el señor Jorge Cárcena, y a toda la comisión directiva. Ok, muchísimas gracias, doctora. Tu charla ha sido excelente y nos ha aclarado muchísimas dudas referente a la diabetes. Desde ya, muchísimas gracias en nombre mío y de toda la comisión directiva.